Ahora sí, ahora sí. Bueno, les decía entonces, tal vez sea un encuentro en el cual no cargue demasiado las tintas en cuestiones teórico-conceptuales. No importa si se hace un poquito más corto de lo habitual, más bien prefiero que ustedes interactúen en todas las dudas y las cuestiones puntuales que les vayan surgiendo, porque, como les decía recién, yo me voy a concentrar en algunas cosas muy concretas y muy prácticas, que sirvan precisamente como base de esto que genéricamente podemos llamar el diseño de proyectos. Em, Les comparto pantalla nuevamente. ¿Están todos viendo? ¿Están todos viendo mi pantalla bien? Sí, Juan. sí, perfectamente. Ahora sí, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, perfecto. A ver, primero, como les decía, en términos de esto que me atrevo a llamar una versión simplificada, quería darles algunas pautas iniciales a nivel conceptual. Algunos de ustedes están trabajando en el desarrollo de sus propios emprendimientos, otros de ustedes están desarrollando su actividad laboral, profesional, en el marco de alguna organización donde se desempeñan. Sé que también algunos de ustedes desarrollan una importante actividad en el terreno de las organizaciones de la sociedad civil, otros se desempeñan en distintos espacios comunitarios y como yo les decía, frente a todo esto, quería establecer algunas pautas de trabajo común que les puedan llegar a ser útiles, ¿sí?, en torno a esta cuestión. La verdad que cualquiera, por ende yo voy a tratar de ir dándoles ejemplos en algunos casos de distintos ámbitos de aplicación. Y por supuesto, y nuevamente hago esta aclaración, aquel que quiera consultar algo específico más aplicable al ámbito en el cual se desarrolla, simplemente lo hace y lo charlamos, lo discutimos o lo profundizamos. La verdad es que, como les decía recién, y partiendo precisamente de la diversidad, ¿sí?, que tienen ustedes en este encuentro de hoy como grupo de aprendizaje, es muy habitual que todos tengamos en un determinado momento, en algún ámbito de desempeño, aquello que decimos una buena idea, algo que queremos llevar adelante, algo que se nos viene a la cabeza y que queremos compartir con gente que trabaja con nosotros, que está dentro de ese espacio. A veces presentaciones de esas ideas o de esas iniciativas que tenemos que hacer para personas que están por fuera de nuestra organización y a las que queremos sumar o a las que queremos involucrar. Y nosotros, en general, por lo menos yo cuando a mí me pasa lo siento así, nos entusiasmamos mucho, ¿no?, con aquellas cosas que se nos ocurren que puede significar un avance, que puede significar un espacio de mejora en torno a ese espacio o a esas iniciativas que llevamos adelante. Como decir, nos enamoramos de la idea, y está, por supuesto, muy bueno que esto ocurra, pero llega un determinado momento, sobre todo cuando queremos interactuar con otros, insisto, puede ser gente que forme parte de la misma organización o del mismo espacio en el cual intervenimos, colegas, pares, gente que forma parte de nuestro equipo de trabajo, o gente a la cual requerimos para que nos aprueben el poder llevar adelante esa idea o nos brinden los recursos necesarios para hacerlo. A veces, como le decía, esto también tiene que ver con públicos externos. Este, Nos cuesta en muchas ocasiones poder plasmar esa idea de tal manera que sirva no solamente como un elemento de
llamémosle, visibilidad o de promoción o de impulsión hacia otros que tienen, a los que queremos sumar, sino también para nuestro equipo de trabajo, para nuestro marco intraorganizacional, poder, como se suele decir, construir una visión común, alinear voluntades. Y más allá de lo convencidos que estemos nosotros de esa idea o iniciativa que queremos impulsar, a veces cuesta bajarla, ¿sí? A al nivel de comprensión que puede llegar a requerir esa otra u otras personas que necesitamos, ¿sí? Para que nos acompañen. Yo estoy seguro que a muchos de ustedes, tal vez en ocasiones, cuando comparten estas ideas con otros, han tenido que atravesar ese momento, digo, a veces fatídico, de en que nos dicen, che, está bueno, mandame el proyecto. Y uno para adentro dice, ouch. Y ahora, ¿sí? ¿Qué hago? Y ahora, ¿cómo lo bajo con el poco tiempo que tengo? ¿Cómo armo eso que me están pidiendo? ¿A alguno le pasó esto alguna vez o soy el único anormal, ¿sí? que tiene que enfrentar muchas veces estas cosas? No, sí, claro, por supuesto. Sí, ¿no? Claro, entonces, bueno, pero a ver por dónde lo enfoco. Uno a veces tiene la tendencia a tratar de reproducir cosas que ha hecho, a veces si no ha tenido, ¿sí? demasiada experiencia en esto, busca algún lugar de donde machetearse. Pero la verdad que es casi un engorro, es decir, quedarse enroscado en estas cosas, y uno a veces siente como que no fue lo suficientemente contundente, ¿sí? en esta idea, y que como que le faltó algo, ¿no? Se termina quedando medio insatisfecho de aquello que armó en el momento que lo armó. Y también que invierte un montón de tiempo y le lleva horas y horas, ¿sí? de darle vuelta a la cosa a ver cómo lo puede hacer atractivo, ¿sí? para esta cuestión. Bueno, excelente, Laura. Entonces, aprovecha, ¿sí? aprovecha y captura lo que puedas de esto. Y como te decía, por supuesto, después ampliamos en lo que creas conveniente. Bueno, primero, como les decía, sin ánimo de conceptualizar demasiado y para ver cosas prácticas, este, pero con una simple aproximación, ¿qué es un proyecto? ¿Eh? Si quisiésemos hacer, miren, un cachito de cultura, nota de pie de página, proyecto, es una palabra que viene del latín, como tantas otras, ¿sí? que hemos incorporado a nuestro lenguaje, cuya traducción literal no sería demasiado distinta que el lanzar hacia adelante, ¿sí? El proyectus implica que yo estoy, ¿sí? como literalmente lanzando hacia adelante. En este caso, como decíamos recién, una idea, una iniciativa que requiere de un determinado desarrollo y que se va a plasmar a lo largo de un determinado lapso temporal. Si quisiésemos acercarlo todavía mucho más a nuestro lenguaje cotidiano, a nuestro lenguaje corriente, para no complicarlo a veces con definiciones técnicas que son muy propias del ámbito en el cual uno se mueve, vamos a cortar por lo sano y tomar la definición que da nuestra lengua, la academia que regula nuestra lengua, que dice, pero que me parece bastante simple y concreta, dice, un proyecto, dice el diccionario de la Real Academia Española, es la idea de una cosa que se piensa hacer, para lo cual se establece un modo determinado y un conjunto de medios necesarios. Nosotros vamos a ir aproximándonos a definir con la mayor claridad posible cuáles son los elementos que tienen que formar parte, ¿sí? de esa presentación o de ese diseño del proyecto y vamos a ir agregando cosas, pero en principio vamos a partir de la idea de base, ¿no? Fíjense que en esto hay tres preguntas básicas. Después las vamos a ampliar un poquito y vamos a llegar a un método que yo les recomiendo, que es el que yo utilizo a menudo cuando tengo que hacer este tipo de cosas en distintos ámbitos, que en realidad son un par de preguntas más. Pero en principio, si queremos tener
un primer acercamiento a esto, fíjense que de esta definición que acabamos de leer, que acabamos de compartir entre todos, hay tres preguntas básicas, que son el ¿qué quiero hacer? ¿Sí? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Y qué es lo que necesito para hacerlo? ¿Sí? Como yo digo, ¿cuánto? ¿Sí? El cuánto, en este caso, puede llegar a tener que ver con recursos financieros, recursos materiales, personas, ¿sí? A las que yo necesite integrar a esto, pero este es el punto de partida y tal vez no nos da una definición o una caracterización absoluta de lo que tendría que ser luego la presentación. Como les decía, ahora vamos a ir ampliando este marco, pero me parece útil que tengamos en cuenta estas tres cuestiones. Primero es fundamental para ordenarnos nuestra propia cabeza. ¿Qué, cómo y cuánto? ¿Sí? ¿Qué, cómo y cuánto? Si lo que va a ser nuestro proyecto está en una etapa muy primigenia, que tiene que ver simplemente con alguna idea que se nos cruzó por la cabeza, o cuando uno dice, uy, bueno, a ver, sería bueno tal cosa o estaría bueno llevar adelante tal cosa, se podría mejorar esto. Después vamos a tomar también sobre el final de nuestro encuentro una especie de lista de control para ver también por dónde buscar, pero podría decir, bueno, primero tengo que ordenar mi cabeza. ¿Sí? Y la mejor forma de ordenar mi cabeza, la primera aproximación, es partiendo, lo que yo les recomiendo al menos es partiendo de esta definición que acabamos de compartir, ¿sí? Pensar en estas tres preguntas básicas, en estas tres preguntas de origen. ¿Qué, cómo y con qué? Anécdota. Miren esta imagen. ¿Qué ven ahí? ¿Qué han visto en esa imagen que les compartí? Nada, no han visto nada, la pongo nuevo. La dejo ahí. Personas deseando. Personas. Ok, ¿a qué les recuerda esto? Con qué asocian? Vuelvo a poner la imagen. ¿Con qué asocian esto? Egipto. Ok, ok. Bueno, a ver, esto, ¿sí? Esto que ustedes ven ahí es un friso, ¿eh? Un friso, por supuesto, adaptado, ¿sí? En términos de limpiada la ilustración, pero es un friso. ¿Sí? La reproducción de un friso encontrado en un viejo templo egipcio. Los arqueólogos presumen que esto tiene más de, más de 4.000 años, ¿sí? Que esta ilustración tiene más de 4.000 años en su original. Y fíjense que, como probablemente tengamos todos presentes, los egipcios, los antiguos egipcios, escribían o transmitían con aquello que habitualmente llamamos jeroglíficos. Jeroglíficos, los llamados jeroglíficos, en términos de lo que era, por ejemplo, el lenguaje escrito del antiguo Egipto, representan lo que, no sé, en otra parte del globo eran los ideogramas, o lo que se llaman los ideogramas chinos, o los kanji japoneses, es decir, determinados trazos, ¿sí? Determinados trazos que más que representar una combinación de letras, como en los alfabetos modernos, representan determinadas ideas o determinadas figuras. Esto que estamos viendo en esta imagen, que como yo le digo, es una reproducción ilustrada de un viejo friso de un templo egipcio, pues no es ni más ni menos que la presentación de un proyecto, ¿sí? La descripción de un proyecto. Todos estos signos, ¿sí? Que aparecen ahí, medio elegibles, que son propios de los jeroglíficos, lo que están diciendo es el cómo
se va a hacer, en este caso, lo que es el objeto de ese proyecto, que es la estatua esta que se ve allí, y todos esos signos están complementados con los dibujos literales, por ejemplo, de las personas, ¿sí?, que van a estar trabajando en eso, cuál es la función que van a cumplir cada uno, de qué manera van a hacer sus tareas. Es decir, esto que nos muestra el friso no es otra cosa que lo que nosotros hoy día, insisto, con mayor o con menor componente técnico según el espacio al cual nos referamos, estaríamos haciendo cuando definimos lo que es un proyecto. Pero más allá de la anécdota, ¿sí?, lo que les quiero significar con esto, que esta idea de diseñar un proyecto o de comunicarnos a partir de un proyecto es algo antiquísimo, ¿sí? Es algo que viene de grandes milenios, ¿sí?, de muchos milenios, y que ha estado presente desde en las grandes civilizaciones antiguas de la humanidad. La idea de poder plasmar, en este caso en un friso, en una pared, la forma en la que nosotros queremos que se lleve adelante, ¿sí?, una determinada iniciativa. Como bien dice Andy, una suerte de planificación. Un proyecto es una planificación generalmente de corto plazo, por supuesto con toda la subjetividad que alguien puede imaginar darle a esta expresión de corto plazo. ¿Pero qué me refiero? Si fuésemos a exagerar cosas claras, nadie generaría una idea de un proyecto a 10 años de distancia. Más allá de que muchas veces se pueda utilizar la expresión, no sería del todo correcta, ¿sí? En todo caso, uno a 10 años de distancia lo que hace es una planificación, es otro nivel de desarrollo. Un proyecto generalmente tiene un espacio, un alcance de corto plazo. ¿Por qué? Como vamos a ver ahora, una de las cuestiones fundamentales en la solidez de un proyecto, en la consistencia de un proyecto, es la claridad con la que yo pueda definir y exponer las metas, definir y exponer los resultados que yo espero obtener a partir de esa acción, y poder establecer también con claridad cómo voy a medir esos resultados y cómo voy a medir los avances que se van generando en el transcurso en que uno avanza hacia esos resultados. ¿Soy claro en esta última idea que les dije? ¿Sí? Un proyecto, y ahora después vamos a insistir bastante en esto y les voy a dar algunas pautas. Un proyecto que no establece claramente, ¿sí?, en forma totalmente concreta, qué es lo que se piensa lograr como resultado de la acción, es un proyecto muy poco consistente, ¿sí? Es un proyecto que difícilmente vaya a conseguir un apoyo concreto, insisto, tanto hacia adentro como hacia afuera de la organización a la cual pertenezcamos. Pero hay que poner mucho énfasis en torno a esa cuestión de cómo uno define los resultados. Ahora vamos a ver, por supuesto, algunas pautas respecto de eso. Dejando de lado entonces a nuestros amigos antiguos egipcios, que ya vimos que al menos desde lo que la arqueología ha podido dilucidarse, eran bastante meticulosos, ¿sí?, en términos de cómo presentaban sus proyectos o cómo expresaban sus proyectos. De hecho, las figuras humanas, ¿sí?, está también visto a partir de estos estudios que las figuras humanas, ¿sí?, que forman parte del friso representan realmente la cantidad de trabajadores y los distintos roles que se pensaban involucrar, en este caso, en este proyecto concreto de construir, ¿sí?, esta estatua, de desarrollar esta estatua. Pero dejando, insisto, de lado a nuestros queridos amigos antiguos egipcios, como les decía, esta idea, o por lo menos este método básico que yo quiero compartir hoy con ustedes, puede servir para cualquier
tipo de presentación que tenga que ver, por ejemplo, con algunas de estas cosas que yo les estoy planteando en esta otra imagen que les comparto. ¿Sí? Armar un proyecto puede servir desde cosas tan básicas como organizar un evento, ¿sí? Que por su complejidad y por el nivel de recursos o de operaciones involucrados necesita de un equipo, ¿sí? De trabajo con roles específicos para acompañar esto. Por supuesto, puse ejemplos que pueden tener que ver con varios tipos de organizaciones y espacios, ¿no? Por supuesto que es necesario diseñar un proyecto cuando uno, por ejemplo, quiere planificar una campaña de comunicación, cuando dentro de una organización tiene que pensar en la revisión de algún tipo de circuito de operaciones o administrativo, cuando tiene que implementar un nuevo sistema, si se trata de una organización comercial, desarrollar un nuevo producto, un nuevo servicio, crear un nuevo espacio de trabajo y permítanme que les agregue, ¿sí? Todos los etcétera que ustedes quieran. No nos olvidemos que hasta aquí, cuando nosotros dijimos y partíamos de la definición que dábamos en principio, decíamos que yo empiezo a ordenar mis ideas a partir de tres preguntas básicas. ¿Sí? ¿Qué, cómo y con qué? Toda vez que algo que yo quiera llevar adelante tenga que comunicar, compartir, obtener apoyo, requiera de estas tres preguntas, qué, cómo y con qué, amerita que se trabaje con un concepto de diseño de proyectos. ¿Hasta acá vamos bien con esto? ¿Está claro esto hasta aquí? ¿Sí? Sí. Bien. Vamos a empezar a anotar algunas cositas más antes de presentarles el método de desarrollo que les propongo. Al margen de ese qué, cómo y con qué, yo digo simbólicamente que, en definitiva, más allá de los componentes técnicos que pueda llegar a tener según el objeto que me proponga, diseñar un proyecto no es otra cosa que contar en una forma lo suficientemente minuciosa, ¿sí? Contar de una manera lo suficientemente minuciosa una historia, ¿sí? Para que alguien se sienta involucrado, ¿sí? En un proyecto, insisto, de afuera o de adentro del marco institucional o organizacional al cual nos referimos, nosotros tenemos que contarle una historia. Y tiene que ser una historia ordenada y consistente que se apoye en determinados puntos. Y acá ya vamos a empezar a ampliar un poquitito la agenda. Hay cosas que son aspectos críticos, decididamente críticos, que no pueden faltar en ese proyecto. Como decíamos hace apenas un par de minutos, cuando yo estoy en un determinado momento pensando en alguna idea o iniciativa que quiero llevar adelante y parto de esas preguntas básicas del qué, cómo y con qué, voy a tener que pensar que al momento de enrolar a alguien detrás de esa iniciativa que yo quiero implementar, voy a tener que incorporar algunos elementos. Y yo digo, hay aspectos que son críticos y que no pueden faltar en ningún proyecto. Vamos ampliando un poquitito entonces la lista. Por un lado, objetivos y o metas. Esto respondería a ese qué. Ahora, dentro de un ratito vamos a hacer una diferenciación entre objetivos y metas. Esto básicamente, para no sobreabundar en tecnicismos, tiene que ver con el alcance que tenga el proyecto en términos del tiempo que involucra o cuántas iniciativas pueden estar, aún siendo distintas, asociadas con el mismo. ¿Qué quiero decir? Cuando en este tipo de cuestiones, cuando habla uno de un objetivo, generalmente habla de algo que se persigue a más largo plazo y en torno al cual pueden
confluir distintas líneas de trabajo. ¿Sí? Por ejemplo, si yo dijese, vamos a tomar dos puntos, si yo dijese, bueno, a ver, estoy pensando, no sé, en una entidad educativa, me cruzó esto por la cabeza ahora, estoy pensando, no sé, en una entidad educativa reformular su oferta académica, porque estoy pensando en asociarla a un determinado sector, a un determinado modelo de formación, a lo que fuere. Entonces yo digo, bueno, esa oferta educativa va a estar compuesta por distintos programas o por distintas ofertas. Pero hay algo que va más allá de eso, que es lo que en este caso llamaríamos objetivo, que es el enfoque. ¿Sí? Si dijéramos, por ejemplo, en este terreno, yo quiero armar, no sé, un instituto de capacitación que esté especialmente focalizado en pequeñas y medianas empresas y que les brinde a los dueños y directivos de esas pequeñas y medianas empresas los instrumentos para poder hacer más eficiente su gestión. Esto es un objetivo. ¿Sí? Fíjense que es genérico, que se compone de varios elementos, ¿sí? Que inclusive tal vez ni siquiera puede o no tener una fecha de implementación, pero que para poder concretarse va a necesitar, como dijéramos, de varias piezas o de varios módulos. Ahora yo podría decir, dentro de esa enunciación general, bueno, ¿cuáles serían esas herramientas o esos recursos de gestión que necesita imperiosamente un empresario pyme? Y yo diría, por ejemplo, para simplificar, bueno, necesita conocer elementos básicos de marketing y de ventas, necesita, por otro lado, conocer elementos básicos de finanzas y de gestión económico-financiera, por otro lado, necesita, no sé, cuestiones básicas de organización y gestión de operaciones y cuestiones que tienen que ver con las personas y con el manejo de equipo. Bueno, entonces yo bien podría decir, en una primera etapa, yo voy a ofrecer un programa de marketing y desarrollo comercial que lo voy a lanzar o que va a estar ofrecido a los investigadores en los próximos 6 meses. Eso es una meta, ¿sí? Mucho más concreta, para que me voy a echar un poquito de agua que me ahogué. Mucho más concreta, ahora sí. Mucho más concreta, mucho más focalizada, con un alcance temporal concreto. Para llegar al objetivo, para llegar al objetivo, yo seguramente voy a tener que enlazar distintas metas. ¿Sí? Los objetivos pueden ser más genéricos, las metas deben ser bien concretas. ¿Me siguen hasta acá? ¿Hasta acá se entendió esto que les dije? Sí. Otro ejemplo. Supongamos que yo dijera, bueno, yo pretendo constituir una organización civil, solidaria, focalizada en el problema de la inserción laboral en poblaciones vulnerables. Y estoy pretendiendo desarrollar un modelo de trabajo que me permita construir una red, ¿sí?, de voluntarios que acceda dentro de determinado territorio a esa población para llevar adelante la iniciativa. Esto es un objetivo, ¿sí? Esto es un No objetivo. quiero gacetita. Cuando yo Ay, digo, señor Rodríguez. perdón, Perdón. esto es un objetivo. Cuando yo digo, ¿sí?, bueno, estoy pensando en desarrollar, no sé, un programa de primer empleo para jóvenes menores de 24 años, ¿sí?, que vivan en esas zonas marginales, y para esto voy a ofrecer un sistema de patrocinios de empresas de la zona que accedan a esto y esto. Voy a armar un prototipo y voy a desarrollar el primer grupo en los próximos 8 meses
Eso es una meta. ¿Sí? Nuevamente, para contribuir al objetivo final, yo tengo que enlazar una serie de metas. El objetivo final puede ser genérico, las metas son concretas y temporales. Como ven, la estructura de este ejemplo, más allá de que estamos hablando de cosas muy distintas, la estructura de este ejemplo es exactamente la misma que la anterior. Les doy ambos ejemplos para esto que les decía de la ductilidad, ¿no? Que esto es un modelo que puede servir para múltiples fines. ¿Se comprende esto que les digo de la diferencia entre objetivos y metas? Hasta acá vamos bien. Sí, ¿Sí? Bueno, perfecto. Entonces, decimos, lo que yo tengo que tener claro es objetivos cuando correspondan, porque no necesariamente los proyectos tienen que tener objetivos en este concepto de generalidad y de largo plazo del que decíamos, sí o sí tienen que tener metas claras. Las metas están asociadas a los resultados, ¿sí? Ahora, en un ratito, vamos a volver sobre esto. Tiene que estar claro en todos los casos cuál es el tiempo, ¿sí?, en el cual se piensan alcanzar, en este caso, esas metas, cómo es la distribución de tiempos en las distintas etapas que involucre ese proceso, qué recursos se van a emplear, como les decía también hace un ratito, no solamente desde el punto de vista de los recursos financieros, sino también recursos materiales, infraestructuras, personas. ¿De qué manera se va a realizar? ¿De qué manera se va a ejecutar? Es muy importante describir con la mayor claridad posible cómo se va a llevar adelante ese trabajo, cuáles son las operaciones o las acciones críticas, ¿sí?, que forman parte de esto. ¿De qué manera voy a hacer el seguimiento a lo largo de ese tiempo establecido, en términos de cómo se va cumpliendo, cómo se va llevando adelante ese método? Y por supuesto, algo que muchas veces se olvida, sobre todo en aquellos casos en los cuales haya que eh, generar el apoyo, la adhesión, el concurso, ¿sí?, de externos, ¿sí?, o de públicos externos a los cuales yo me estoy refiriendo. Necesariamente voy a tener que establecer una definición acerca de cómo va a estar conformado el equipo de trabajo y quién o quiénes van a liderar ese equipo. Tengo y hago un comentario sobre esto último, ¿sí? Como a mí hace tiempo, este, que vamos a silenciar de prepo a los ruidosos. Ahí está. Como en un determinado momento, ¿sí?, a mí me ha pasado varias veces en distintos ámbitos y en distintas etapas, decir, che, esa persona, esas personas, esa entidad a la que le presentás el proyecto, che, esto está muy bueno, pero ¿quién lo va a hacer? ¿Quién lo va a llevar adelante? ¿Quién lo va a comandar? ¿Sí? Yo puedo, o como también alguna vez escuché, decirle a determinada gente amiga, chicos, este proyecto está bárbaro, lo que no tengo claro es si ustedes son las personas adecuadas para conducirlo, ¿eh? O yo no tengo dudas de que esto va a ser un exitazo. Las dudas que tengo es si vos estás en condiciones de convertirlo en un exitazo. Vos o quien vos me propones, ¿sí? Yo puedo ser todo lo meticuloso, y valga esto, bueno, puedo tener todo lo meticuloso que quiera y que pueda en términos de eso que decíamos de la descripción del armado del proyecto, pero si no soy capaz de transmitir garantías, fundamentalmente, como les decía, en términos de equipo y en términos de quién es la cabeza de eso y quién lo va a llevar adelante, el proyecto empieza a
ser poco consistente al oído de quien tiene que recibirlo. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Está claro esto hasta aquí, jóvenes? Sí. Sí, excelente. Entonces, puestos estos elementos sobre la mesa, y como para cerrar, digamos, una primera aproximación a esto, les voy a compartir y me voy a detener un poquito acá en esta imagen. A propósito de estos elementos que les decía, les voy a presentar un método. ¿Sí? ¿Cómo bajo esto al papel? ¿Cómo bajo esto a la pantalla? ¿Cómo lo ordeno? Todos esos elementos de los que veníamos hablando hasta recién, ¿cómo los ordeno? Y yo les voy a proponer este método de 7 preguntas para que ustedes puedan ordenar sus propuestas a partir de esto, para que puedan comenzar a dar los pasos en el diseño del proyecto a partir de esto. Hoy cuando empezábamos hace un ratito decíamos, bueno, a ver, hay 3 preguntas básicas que eran el qué, el cómo y el con qué. Fíjense que esas preguntas están aquí, ¿no? El qué, el cómo y el por y el con qué. Pero vamos a meter en el medio todos esos antecedentes de los que hablábamos recién, todos esos factores de los que hablábamos recién, y vamos a ampliar esta lista inicial de 3 preguntas de base, ¿sí? Del qué, el cómo y con qué le vamos a agregar algunas más. Y le vamos a dar un determinado orden. Este orden que se les propone acá es un orden que podríamos decir lógico, o es un orden acorde a esa narrativa, ¿sí? De la que estábamos hablando recién cuando decíamos, che, en definitiva yo tengo que contar una historia. De hecho, más allá de las particularidades que pueda llegar a tener, y nuevamente llego a distintos espacios, si ustedes piensan, no sé, en una empresa que está buscando financiación en una entidad financiera, o que está buscando en una inversión de riesgo, o que está buscando socios para un nuevo emprendimiento, si ustedes piensan en una organización civil que está buscando un subsidio del sector público o privado, o que está haciendo una presentación o previendo una presentación para algún organismo internacional que pueda financiarlo. Si vos pensás en un determinado espacio comunitario que está buscando sumar, ¿sí? A otros actores de esa comunidad o sumar voluntarios, vas a ver que en la medida que esto está formalizado de alguna manera, puede variar sutilmente el orden o tener algún componente o más énfasis en una u otra, pero en general el orden que se sigue es esto. Aún insisto, en aquellos espacios donde hay, ¿sí? Un formato ya previsto, establecido, vas a ver que se puede alterar el orden de la pregunta, pero yo lo que te aseguro que siguiendo este orden, esta lógica que te propongo en cuanto al encadenamiento de preguntas, vas a poder redactar cualquier tipo de proyecto que se va a adecuar a todo tipo de público. Después, a lo sumo, tendrás que cambiar alguna pregunta del orden, pero la secuencia más o menos va a ser siempre esta. Fíjense, ¿sí? Yo decía, son 7 preguntas. Y vamos a ir siguiendo, ¿sí? En términos de cada pregunta, qué es, a qué se refiere o qué es lo que tiene que contener, y en función de eso, como si lo estuviese escribiendo en este momento, como si estuviese en mi compu escribiendo el proyecto que tengo que presentar, cómo tengo que titular, ¿sí? Cada capítulo, o cómo tengo que ordenar cada capítulo. Lo primero que tiene que quedar claro en la primera parte de la presentación es qué es lo que quiero hacer.
Ahora después vamos a revisar los errores más comunes, pero mientras voy a ir tirando algunos ejemplos de cosas que muchas personas, al momento de tener que redactar su proyecto, yo lo he visto muchas veces, se enganchan enseguida con qué es, cuáles son los antecedentes, cuáles son los fundamentos, hacen un análisis del contexto en el cual se tiene que aplicar, y la verdad que esto, en ese momento de la presentación, el orden no es caprichoso, y sin ánimo de romperle el corazón a nadie, ese tipo de descripciones, ¿sí? Ese tipo de descripciones acerca de cuál es el contexto, cómo llegamos a esto, cuáles son las necesidades, qué problema. La verdad que en la primera hoja de lectura o en la primera media hoja de lectura no le interesa a nadie. Lo aburre, lo espanta. ¿Sí? Esto es como, ¿viste? Esto es como, vuelvo a la idea de la narrativa, ¿no? Del proyecto. Yo tengo que ir atrapando, por decirlo de alguna manera, a la persona, sección a sección o capítulo a capítulo. Y lo mejor que puedo hacer, insisto, más allá de las sutilezas en las que pueda variar un formato ahora, es siempre empezar con el qué es lo que quiero. Esto que estoy presentando, ¿sí? Esto que estoy presentando, esto que estoy tratando de que resuma esa idea que me movilizó, esa iniciativa que soñé llevar adelante. ¿Qué es lo que quiere lograr? Por eso con el concepto que decíamos recién, lo primero que yo tengo que escribir es cuál es el propósito, cuáles son los objetivos, cuáles son las metas, en el caso que ésta sea una línea según el tipo de proyecto. Recién hablábamos de lo que son los objetivos y las metas. Acá incorporo otra palabra que es propósito. El propósito, en los casos en los que lo amerite, es algo así como una enunciación genérica, corta, concreta y lo más contundente posible acerca de cuál es la finalidad, ¿sí? O la filosofía que impregna eso que yo quiero llevar adelante. Recuerden los dos ejemplos, ¿sí? Recuerden los dos ejemplos que les di antes. ¿Sí? Recuerdan el Instituto para Pymes y la Asociación Civil para Inserción Laboral en Barrios Vulnerables. Vamos a tomar esos dos ejemplos. ¿Sí? El que quiera aportar un tercero lo aporta. ¿Cuál sería una enunciación de propósito? Una frase. ¿Sí? O sea, Instituto Pyme. Propósito. ¿Sí? Dos puntos. Crear un espacio formativo para dirigentes de pymes, de pequeñas y medianas empresas, que les brinde los recursos más actualizados para optimizar su gestión. Eso es una enunciación de propósito. Dos renglones y no más. ¿Sí? En términos de lo que decía recién, no arranquen diciendo la pequeña y mediana empresa en la Argentina y en el mundo es la principal fuente generadora de empleos, pero muchas veces ya está, no leyó nadie más nada, se aburrieron, les emboló. ¿Sí? Eso lo pueden contar más adelante, ¿sí? Pero en principio bien concreto. Propósito, crear un espacio formativo para dirigentes de pequeñas y medianas empresas que les permite adquirir los recursos necesarios para optimizar su gestión. Ponele, propósito. Organización civil, campaña, etcétera, etcétera, para empleo. Propósito, ¿sí? Desarrollar un mecanismo de inserción laboral para jóvenes, ¿sí? Menores de 24 años que habitan en barrios vulnerables. Propósito. De nuevo, un renglón, dos renglones, no más. En los casos que amerita. Piensen que este concepto de propósito es algo así como el gancho inicial, lo que tiene que capturar la atención de aquella persona que nosotros queremos, ¿sí? Que lea o que analice en detalle ese proyecto.
Y tiene que ser esa frase o ese párrafo contundente que haga que de una sola vista, que de una primera vista, aquel de quien queremos la atención, inmediatamente tenga claro qué es lo que se va a encontrar ahí adentro, qué es lo que le estamos proponiendo. ¿Hasta ahí vamos bien? Luego de esto, como decíamos hoy, si el proyecto lo amerita, sus objetivos, si decididamente, si arrancamos por esa enunciación más genérica de propósito, después tendremos que, ¿sí?, desgranar las metas y también muy puntualmente, casi como una lista de viñetas, como suele decirse, cuáles son concretamente las metas. Ahora, dentro de un ratito, para no desviar de lo que es la presentación de la metodología general, les voy a dar algunas precisiones sobre esto de las metas. Pero el primer capítulo, el capítulo 1, el capítulo 0 en esa confección del proyecto debería ser esta combinación, ¿sí?, de propósito, metas, ¿sí?, o de propósito, objetivo y metas si lo amerita. Propósito es conveniente si podemos plasmar, como les decía, en una frase, en una idea fuerza lo que queremos llevar adelante. Metas es indispensable en términos de cuáles son los resultados concretos a los cuales queremos apuntar. Primera pregunta, dichos como concepto de preguntas días, primera pregunta que tenemos que encontrar respuesta es ¿qué? ¿Cómo se expresa esto en un primer capítulo, en un primer apartado de presentación? Enunciando con claridad un propósito como finalidad genérica del proyecto y sí o sí las metas a alcanzar durante el desarrollo del mismo. ¿Hasta acá vamos bien? ¿Hasta acá va claro esto? Sí. Bueno. Segunda pregunta. ¿Para qué? ¿Para qué queremos hacerlo? ¿Sí? Más allá de el propósito, que es una cuestión genérica, como decíamos hoy, lo siguiente que tendríamos que expresar es esta pregunta de ¿cuál es el sentido? Cuando digo para qué, ¿cuál es el sentido de llevar esto adelante? Y acá, nuevamente, hay dos formas, ¿sí?, de poner, ¿sí?, de expresarlo en esa presentación. En algunos casos pero es más que nada una cuestión técnica, ¿no? Porque aquellos que buceen, como yo les digo, en formatos estándares de presentación, van a encontrar a menudo, van a encontrar con bastante frecuencia la idea del impacto, ¿sí? Sobre todo en proyectos de corte social, como algunos de los ejemplos que veíamos recién. De impacto social, de impacto comunitario, ¿sí? En general, lo que nosotros estamos diciendo, si todavía quisiésemos simplificar más la idea cuando hablamos del para qué, es cuáles son los beneficios, ¿sí? ¿Cuáles son los beneficios que esperamos de ese proyecto? ¿Sí? Claro, por ejemplo, que haga, ahí está muy interesante lo que dice Andy en el chat, lograr que sea más eficaz tal cosa o que se reduzca tal otra. Sí, correcto, correcto. Forma parte, inclusive eso, spoiler de una segunda mini guía, sí, que les voy a presentar dentro de un ratito. Una cuestión. eh, Cuando yo hablo de las metas de alcanzar, generalmente están expuestas en términos de resultados que son, no sé si decir más importantes, pero que son más bien valorables para aquellos que están impulsando el proyecto o para la organización que va a apadrinar ese proyecto. Cuando yo hablo de beneficios, siempre los beneficios tienen que ver con lo que podríamos llamar con la población o con el público, ¿sí?, destinatario de esto. Esto es importante, ¿sí?, diferenciarlo. Una cosa es la meta del proyecto en sí y otra cosa es lo que ese proyecto va a beneficiar a aquellos a los que está dirigido, ¿sí? Estos pueden ser
clientes, pueden ser, como decíamos recién, determinado grupo social al cual está dirigido, ¿sí? Pero insisto, una cosa son las metas del proyecto en sí, lo que se quiere lograr con el proyecto, y otra cosa es cómo esto va a beneficiar a aquellas poblaciones o aquellos grupos de interés a los cuales me dirijo, ¿sí? Si yo estuviese pensando, vamos a poner otro ejemplo, ¿sí? Para una empresa, ¿sí? Vamos a suponer una empresa que está automatizando sus modelos de comunicación en redes sociales y quiere incorporar alguna tecnología de inteligencia artificial para interactuar, ¿sí? Con sus potenciales clientes o con sus clientes actuales, ¿sí? Una meta, ¿sí? Una meta del proyecto, podría ser la única o podrían ser varias, pero una meta, vamos a decir, del proyecto podría ser desarrollar un sistema autónomo de respuesta al cliente a partir de un algoritmo de inteligencia artificial dentro de los próximos 6 meses. Eso sería una meta. ¿Sí? El beneficio. ¿Sí? Uno de los beneficios, no tiene por qué ser el único, pero uno de los beneficios podría ser facilitar al cliente la gestión de reclamos con la empresa las 24 horas del día. ¿Se entiende? Una cosa es la meta como algo concreto que yo tengo que lograr a partir del proyecto, y otra cosa es cuál es el beneficio que esto va a generar en la población o el público beneficiario en el momento en que se cumpla con esa meta. Sí, Rodrigo, ¿querés comentar algo? Rodri, ¿querías comentar algo? Que veo ahí una manito. No, se escapó la manito. Le cortaron la manito. Bueno, no importa. ¿Se comprende esta diferencia entre lo que es expresar una meta, que es del proyecto en sí mismo, y lo que es expresar el beneficio, ¿sí? Que representa el cumplimiento de esa meta para el público, la población beneficiaria? Uno es el qué, uno tiene que ver con el qué, perfecto, Rodri. Y el otro tiene que ver con el para qué. ¿Qué es lo que hago y para qué lo hago? ¿Sí? ¿Hasta acá vamos bien? ¿Hasta acá me siguieron? Siguiente. A veces se confunde, a veces se puede superponer una cosa con la otra. Es saludable manejarlo como para que quede bien diferenciado, pero aunque las preguntas puedan sonar parecidas, son distintas. Una cosa es el para qué, que nos habla, como decíamos recién, del resultado o el beneficio que va a tener para el público destinatario, y otra cosa es el por qué. El por qué, la tercera pregunta que aparece aquí, tiene que ver con un poco mostrarle a aquel que va a analizar, evaluar, aquel que quiero sumar al proyecto, mostrarle, ¿sí? La necesidad de hacer aquello que estoy proponiendo. Entonces ahí sí, esta es la parte o este es el capítulo donde yo puedo hacer una presentación de antecedentes. Si no hay antecedentes, donde puedo fundamentar teóricamente, conceptualmente, aquello que estoy tratando de impulsar. El por qué, pues esa cuestión de la necesidad, vuelve de alguna manera a la esencia del proyecto, pero de alguna manera lo que trata de hacer es justificar, ¿sí? Justificar la razón por la que estoy proponiendo hacerlo de esa manera. ¿Sí? Sea citando antecedentes, sea citando información, ¿sí? Existente en otros ámbitos, sea fundamentándolo, como decíamos, conceptualmente, teóricamente. Yo lo que tengo que acá es, valga la redundancia, justificar la razón de por qué ese proyecto. ¿Eh? Volviendo, si quieren, al ejemplo anterior, ¿sí? El de esa
empresa que está automatizando mediante inteligencia artificial su interacción en redes sociales, bien podría decir o podría formar parte de esos antecedentes, decir, bueno, durante los últimos 5 años, los públicos, ¿sí?, de interés de esta empresa se han extendido territorialmente, inclusive en distintos países y regiones. Esto tiene que ver con que nuestras operaciones hoy, por ejemplo, aborden 3 usos horarios distintos, con lo cual es difícil poder sostener un nivel de respuesta en tiempo real. La incorporación de estas tecnologías permite una primera aproximación reduciendo los tiempos de... Eso sería una justificación. Otra justificación, podríamos decir, el volumen de nuestros clientes, nuestros asociados, se ha ido incrementando durante este periodo en un porcentaje tal. Cuando nosotros construimos estos canales, el tiempo promedio de respuesta, ¿sí?, que se les brindaba era de tanto, con el crecimiento cuantitativo que no pudo ser reproducido en términos de personal de atención directa, ese tiempo se extendió a tanto, lo cual nos ha hecho perder agilidad en la respuesta y ponerle competitividad, y con esto estaríamos volviendo a los niveles históricos en tiempos de demora. Entiendan que estoy improvisando, ¿sí?, y que trato de conceptualizar, ¿sí?, lo que es. Es decir, yo lo que tengo que justificar el esfuerzo que voy a pedir, ¿sí? Insisto, cualquiera sea el esfuerzo. ¿Qué? ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Qué pretendo? ¿Cuáles son los resultados expuestos en las metas que quiero alcanzar? ¿Cómo va a beneficiar esto a aquellos públicos de interés o a aquella población de beneficiarios? ¿Por qué quiero hacerlo de esta manera? ¿Por qué propongo hacerlo de esta manera? ¿En función de qué antecedentes? ¿Cómo se justifica esto? ¿Hasta acá vamos? ¿Sí? ¿Qué? ¿Para qué? ¿Por qué? Las primeras 3 preguntas. Estas primeras 3 preguntas, ¿sí?, que es lo que les propongo, que les defino, forman lo que sería un primer gran apartado, estos primeros 3 capítulos, como me gusta a mí llamarlos, forman un primer gran apartado, una primera parte de, a ver, te tengo que convencer de la necesidad de hacer esto. Te tengo que convencer de la importancia de esto, te tengo que convencer del valor de esto. Estos primeros 3 puntos, estas primeras 3 preguntas guía, qué, para qué y por qué, piénsenlo que es en términos o que es la acción que yo estoy tratando de generar a partir de ese modelo, a partir de ese escrito, para que alguien se sienta tentado a trabajar, poner plata, apoyar lo que sea que yo estoy requiriendo. ¿Correcto? Insisto, tanto desde adentro como desde afuera de la organización. Cuando ustedes al momento de sentarse a escribir, por decirlo de alguna manera, de sentarse a escribir, de sentarse a plasmar en el papel, dicho simbólicamente, ese proyecto, tengan que pensar en estas 3 preguntas o definan estas 3 preguntas. Luego de que, mi recomendación práctica es, luego de que han llegado, ¿sí?, a esta tercera respuesta del por qué, vuelvan a analizar esas 3 preguntas en conjunto, ¿sí? ¿Qué, para qué y por qué? Y piensen que es el resultado en términos de lo que busco hacer, el beneficio que esto trae, ¿sí?, para las personas a las que está dirigidas, y cómo justifico inicialmente eso que quiero hacer. ¿Por qué es la forma de hacerlo? ¿Por qué creo que es el camino? Hasta ahí vamos. Sí, Esto podríamos decir estas 3 primeras preguntas, el qué, para qué y el por qué, son las partes más
vinculadas a lo que podríamos decir los aspectos estratégicos, ¿sí? Los aspectos estructurales de lo que significa el proyecto. Las tres preguntas siguientes tienen que ver con ya los aspectos más operativos o más de ejecución. Algunas de ellas ya las habíamos mencionado. Bueno, ¿cómo? ¿Cuál va a ser la metodología de trabajo que se propone? O si no es que hay una metodología concreta definida para esto, al menos cuáles son las acciones. La verdad que muchas veces, también a propósito de falencias que uno advierte en la presentación de distintos tipos de proyectos, no hay una consistencia entre las metas, es decir, entre los resultados que se pretende lograr y las acciones que se proponen para eso. O las acciones están ausentes o son enunciados genéricos, no son cosas concretas, ¿eh? O están muy lejos de permitirle a quien está analizando eso inferir que esas acciones son suficientes para cumplir las metas. ¿Sí? Y uno, lo primero lo que tiene que tratar de evitar, y que muchas veces esto le va a pasar y pensarlo, digamos, del otro lado del mostrador, ¿no? De parte de quien está evaluando ese proyecto, que como decíamos, los primeros tres capítulos pueden estar buenos, ¿eh? Los primeros tres capítulos pueden estar buenos para convencer a alguien de la necesidad para entusiasmarlo, pero lo que inmediatamente se le va a cruzar por la cabeza en función del aporte que le esté demandando, ¿no? Insisto, cuando sea el aporte, cuando hablo del aporte no necesariamente hablo de un aporte financiero, un aporte económico, ¿eh? Es un aporte de tiempo, ¿sí? Vos venís, cualquiera de ustedes viene y me dice, che, mirá, estoy laburando con este proyecto, te querés prender, etcétera, etcétera. Se trata de hacer esto, ¿sí? Me gustaría generar estos resultados. Esto va a beneficiar, como decíamos recién, a tal población. Y creo que hay que hacerlo de esta manera por tal cosa. Listo, me convenciste. Ahora, vos me estás pidiendo algo. Insisto, aunque sea, me estás invitando a participar como voluntario en esto. O me querés asociar de otra manera a algún emprendimiento que estás generando. Yo te digo, bueno, pero a ver, ¿y cómo llegamos hasta ahí? Porque esto está muy lindo. Y vos me tirás cosas que están muy desilvanadas de esas metas, y en realidad tu proyecto tiene pierde credibilidad, porque, pero pará, haciendo estas tres boludeces, vos me decís que vamos a hacer esto, no me cierra. Entonces yo, como evaluador más o menos formal, empiezo a pensar en términos del costo de mi inversión. Insisto, vos me invitás a acompañarte en algún proyecto, y digo, pará, flaco, yo voy a comprometer, ni siquiera hablo de guita, voy a comprometer el poco tiempo que tengo para esto. No vamos a ir a ningún lado, no vamos a generar nada, ¿sí? O en todo caso, que muchas veces lo piensa, como también alguna vez he escuchado decir este tipo de evoluciones, flaco, si te tengo que decir cómo hacerlo, lo hago yo, ¿sí? ¿Para qué me voy a sumar? Hace no mucho, principios del cuatrimestre, perdón, no por ser autorreferencial, pero quiero todavía ejemplificarlo mucho más operativamente. Un colega al cual yo, más allá de que tenemos distintas orientaciones, respeto y quiero muchísimo, y me parece un tipo solidísimo en su profesión, economista, ¿sí? Me proponía armar una serie de actividades formativas en lo cual pudiéramos combinar, por decirlo de alguna manera, sus este, saberes o sus competencias, un economista más clásico, más orientado a lo macro, ¿sí? Con
algunas cuestiones que yo podía aportar en materia de, no sé si de un análisis más micro, pero más de tipo con variables que tienen que ver con lo sociocultural, con el impacto tecnológico, es decir, con cosas este, que hacen más a la decisión micro, sí, más que al contexto macro. Y la verdad que la idea como tal, pues ya vos fijate que no hay un programa dirigido a tal perfil que combine esto, me pareció fabuloso. Y podemos transmitir, sí, fabuloso. Pero en serio, cuando llegó el momento de decir, bueno, pero ¿qué idea tenés? ¿Qué es lo que en definitiva uno pregunta más allá de la formalidad de si te lo presentás escrito o no, ¿no? ¿Qué idea tenés de cómo lo haríamos? ¿Eh? Me empezó a tirar cosas de muy buena, como digo yo, de muy buena leche, ¿sí? Pero que la sensación que te creaba, y probablemente a muchos de ustedes en otras situaciones les queda, como la sensación que te transmite es qué verde que está esto. ¿Sí? No sé si ustedes utilizarán una expresión similar, pero nunca les pasó que cuando alguien les presenta una propuesta para algún plan de trabajo y les cuenta qué es lo que quiere hacer, cuando empezás a bajar al operativo, la sensación que te transmite de esto está verdísimo, esto no se va a poder implementar nunca. ¿Alguna vez les pasó? ¿Sí? Sí, en proyectos personales sí. Decididamente, ¿no? Esto no se va a poner nunca. Entonces, como lo hice yo, en este caso que les contaba, en esta anécdota personal que les contaba, mi primera, mi razonamiento interior, ¿sí? Como digo yo, para no romper ningún corazón en el camino, pues, flaco, esto está bárbaro, pero para que esto salga, yo me voy a tener que romper el alma. Sí, en términos de mi know-how, de mi memoria, me voy a tener que romper el arma, comprometer un montón de recursos sobredimensionados en términos de lo que se busca, porque en términos concretos, en términos operativos, esto está en pañales. Y entonces mi evaluación fue, no se justifica que le dedique, ¿sí?, parte de mi capital, en este caso mi tiempo, mi know-how, a algo que está tan verde. Y por más que en un determinado momento coincido en que el objetivo estaba bueno, que la necesidad es cierta, entonces digo, esto está tan, pero tan en pañales, tan verde, tan primeros palotes, que va a haber que elaborar como un chino para poder darle algún tipo de consistencia operativa. Con el perdón de los chinos, no sé si alguno de ustedes es no pintan, pero si alguno de ustedes es de ascendencia china, ya saben que es un dicho popular y que no quiero, que labure como un chino, boludo, para hacer esto. Ni en pedo me engancho, ¿sí?, en una cosa así. Bueno, más sofisticadamente, con más papeles, con menos papeles, esto es lo que siente el evaluador de un proyecto, cualquiera sea el esfuerzo o aporte que le demandemos, cuando las acciones no son claras, no son consistentes, no se corresponden con los objetivos y la impresión que transmite es de puro voluntarismo. ¿Sí? Estaría bueno hacer esto. No, no. Estaría bueno hacer esto no es la respuesta para esto. Es, vamos a hacer esto, aquello y esto otro de tal manera y en tales plazos. ¿Sí? Eso es dar una respuesta concreta al cómo. Por Era como, supuesto, como una perdón, sí, primera aproximación de, por ahí no era un proyecto terminado, sino que te estaba tratando de invitar a armar ese proyecto y te iba a llevar bueno, mucho está tiempo. bien, ok, pero aunque sea cínico, aunque sea así, vos me tenés que dar, aunque vos digas, como se suele decir este tipo de cosas, esto es una propuesta preliminar, pero vos me tenés que dar una cuestión concreta, ¿sí? Vos me tenés que dar una cuestión concreta de cómo lo vamos a llevar adelante. ¿Sí? ¿Cómo lo vamos a llevar adelante? Decime, ¿cómo lo vamos a hacer? Es una pregunta crítica. Y si vos estás hablando
dentro de una organización, ¿sí? Si vos formás parte, o para otros, ¿sí? Que tienen más que ver con el perfil de otros de ustedes, si vos estás adentro de una organización, perdón, si vos estás adentro de una organización y vos estás tratando de impulsar algún tipo de mejora o de transformación y estás buscando el apoyo político, el respaldo de tus jefes, de tus superiores, etcétera, etcétera, todavía es mucho más decisivo en esto el hecho de establecer claramente cómo lo vas a hacer. ¿Sí? Aunque sea general, después lo podés ajustar. No hace falta, por supuesto, que discrimines, ¿sí? Al mínimo al mínimo de la minuciosidad tu agenda diaria ¿sí? Porque tampoco sería creíble, sobre todo en un proyecto este, de más largo alcance, tampoco sería creíble, ¿sí? Una agenda diaria, pero sí tener claro una secuencia de acciones, ¿no? Según el alcance del proyecto. No sé, si vos estás, de nuevo, para poner ejemplos prácticos en términos de lo que les decía al principio de posibles aplicaciones. No sé, si vos estás armando, qué sé yo, un evento, ¿sí? Si vos estás armando un mega evento para lo que sea, vos estás armando un mega evento para dentro de 3 meses, ¿sí? Mínimo me tenés que decir cuáles son todas las cosas que hay que hacer y cómo tenés estructurado semanalmente cada acción, ¿sí? Esto mínimo me lo tenés que decir. ¿Qué es lo que vas a hacer semanalmente con esto? ¿Y qué cosas hay que hacer? No te morfes nada. ¿Sí? Como dicen, no te morfes la idea de, che, tengo que comprar los sanguchitos para el catering. ¿Sí? Tenés que tener claramente, sí, por supuesto, Sofía, eso después es lo que se termina plasmando en el cuándo, ¿sí? Que es una de las siguientes preguntas. Debo tener claro cuáles son las actividades y cómo las vas a hacer. ¿Sí? Sí, no sé, como te estás armando un evento y tenés que pensar si los refrigerios, catering, lo que sea, los voy a contratar afuera, si voy a recurrir a un proveedor, si los voy a desarrollar internamente. Estas son cosas básicas. Parecen una boludez, pero son cosas básicas. ¿Sí? Si vos estás pensando en lanzar no sé, como decíamos hoy, una campaña para lo que sea, para una empresa, para una campaña política, que algunos de ustedes tienen recorrido en este terreno, ¿sí? Vos estás pensando cómo hacer una campaña política que vas a estar 2 meses y medio, 2 meses de campaña, mínimo tenés que tener claro de entrada qué es lo que vas a hacer, cómo vas a llevar adelante eso, ¿sí? Si no es la improvisación por la improvisación. ¿Sí? Entonces, bueno, obviamente tiene que contemplar eso. Se entiende, ¿no? Claramente esto del cómo, que les digo, de la metodología y de las acciones. Y obviamente esto derrama, como bien decía recién Sofía, o debe derramar en un cronograma de trabajo, ¿sí? En el cuándo. Las acciones, ¿sí? Que tengo prevista o la forma en la que voy a trabajar, ¿sí? Cómo se traduce en un cronograma de trabajo, qué tiempos concretos tiene asignado esto dentro de esa programación general que estoy haciendo. La tercera pregunta, ¿sí? De esta idea de implementación o de esta segunda fase de implementación es el con qué. Y ahí el con qué obviamente involucra los recursos necesarios, sean los recursos propios que se piensan comprometer, sean los recursos que se están demandando a quien se le presenta el proyecto, sean los recursos que hay que generar, si se trata que hay que generar entre ambos, si se trata de algún tipo de proyecto asociativo o algo así, pero tiene que estar claro los recursos. Y cuando hablamos de recursos, este, en esto también puede llegar a variar según el formato particular del espacio donde yo tenga que presentarlo, pero de nuevo, si ustedes quieren tener un genérico donde no le puedan errar, hay
4 elementos básicos, ¿sí? A presupuestar, por decirlo de alguna manera, en términos de recursos. Uno tiene que ver con la guita, ¿sí? Obviamente, uno tiene que ver con los recursos financieros que se puedan llegar a demandar. Otro tiene que ver con lo que podríamos decir infraestructura o recursos materiales físicos, ¿sí? Si fuesen requeridos, no sé, instalaciones, equipamiento. Otro tiene que ver con otro tipo de recursos materiales, ¿sí? Que no sean físicos. Y el cuarto, obviamente, ¿sí? En los casos que amerite detallarlo allí, si fuesen muchas personas, o si se requiriesen determinados perfiles particulares de personas con las que no se cuenta, también detallarlo allí. ¿Sí? ¿Con qué? ¿Con cuánto dinero? ¿Con qué instalaciones? ¿Con qué otros recursos materiales? ¿Con qué personas y con qué perfiles de personas? ¿Hasta acá vamos? Sí, excelente. Volviendo entonces a Sí, perfecto. esta lista de control que venimos recorriendo, como yo decía, las primeras 3 preguntas tienen que ver con convencer a, ¿sí? El que sea, de adentro o de afuera, insisto en esto, las primeras preguntas tienen que ver con el convencer a. Las segundas 3 preguntas tienen que ver con darle solidez, ¿sí? A ese convencimiento, a eso que ya empecé a sembrar en materia de interés. Y la solidez o la consistencia, ¿sí? De un proyecto en este sentido, claramente tiene que ver fundamentalmente con poder demostrar que se tiene claro cómo se va a llevar adelante. Hay una séptima pregunta, que de alguna manera les había hecho un anticipo hoy, que muchas veces se deja de lado, pero que para mí es fundamental, aún inclusive aunque no sea requerido, que es, bueno, si se trata, ¿quiénes, no? Es decir, ¿cómo es el equipo de trabajo? Si se trata de un proyecto o del tipo de proyectos que está tal vez subsumido en la acción de un pequeño equipo de trabajo, y máxime si ese equipo, o si como decíamos en el punto anterior, se requieren perfiles, cómo va a estar armado el equipo de trabajo, y pero muy importante, quién va a liderar. Como yo le decía, es la pregunta que aunque a veces no se explicite, cualquier persona en un determinado momento se va a hacer respecto de un proyecto que se le presente y tenga que evaluar. ¿Sí? Y es, che, ¿quién va a llevar adelante esto? ¿Sí? ¿Quién va a llevar adelante esto? El quién es una pregunta decisiva en esta cuestión. Es más, generalmente, y esto para dentro de estructuras, por supuesto que dentro de determinadas estructuras organizacionales ya estabilizadas, que vienen trabajando, ¿sí? En determinadas cosas, equipos de trabajo que vienen compartiendo determinadas iniciativas, a veces esto parece como que está sobreentendido, pero aunque muchas cosas, inclusive en términos de lo que decíamos de las metas, de los tiempos, de los recursos, estén sobreentendidas, siempre la cuestión del quién lo va a hacer y cuánto sale esto son, en términos de implementación, son 2 cosas que definen, ¿no? Esto que nos planteábamos en las últimas 2 preguntas, terminan siendo el factor de decisión final, ¿sí? El con qué y el quién. Yo que en alguna, nuevamente, ejemplo personal, si lo quieren, eh, yo que en alguna organización a la que pertenezco, a una organización que dirijo, trabajo, a diferencia de otras, trabajo con un grupo reducido de colaboradores muy activos, muy creativos, permanentemente
en un determinado momento me paro frente a cada iniciativa en estas últimas dos preguntas fundamentales, ¿sí? De él, con qué y quién, porque son las que terminan asegurando el éxito o el fracaso. ¿Sí? Dentro de, insisto, aún dentro de una estructura organizacional, dentro de una estructura estable, es fundamental siempre evidenciar con qué y quién. Si no, no tengo ninguna garantía de que esto se pueda concretar. ¿Hasta acá estamos? ¿Está claro esto? ¿Alguien Sí, hasta, ¿alguien hasta acá tiene alguna duda, algo? Creo que todas las cosas que me tocó hacer algo remotamente parecido a esto, la gente en realidad creía que las cosas se iban acomodando sobre la marcha. Y probablemente por eso no salían tan bien. Decididamente, Nicolás, decididamente. Eh, Muchas veces existe esta tendencia a minimizar. A ver, vamos a dejar de lado aquellas, si me permitís una digresión, ¿no? Vamos a dejar de lado aquellas personas que, como digo yo, tienen una relación patológica con la planificación. ¿Sí? Hay personas que tienen una relación verdaderamente patológica con la planificación. Yo no soy, yo en lo personal no soy una persona hiperestructurada, es más, al contrario, yo digo, para mí los planes sirven más como, los planes en general, más allá del diseño del proyecto, sirven más como para reflexionar sobre la contingencia, sirven más como elemento de comunicación. El problema es cuando uno se cree que los planes se van a dar como uno los pensó. Esto no va a ocurrir. ¿Sí? El extremo, sí, el otro extremo es la persona que tiene esto que yo digo, una relación patológica con el planeamiento y dice, no, no, bueno, las cosas se van acomodando, tenemos todo claro lo que queremos, primero habría que pensar si realmente todos tienen claro lo que queremos, y las cosas se van acomodando, entonces se abrazan de ideas reales, ¿sí? Como es la idea de la incertidumbre, como es la idea de la emergencia, como es la idea de la dinámica que tiene en determinado momento el contexto para no programar absolutamente nada. ¿Sí? Imaginando que la creatividad, la improvisación, el instinto, la experiencia, va a ser suficiente para resolver las cuestiones. Y esto, insisto, es una postura patológica. Yo creo en el instinto, yo creo en en la inspiración, creo en la improvisación, creo en la experiencia, creo en el instinto, pero si esto se puede dar dentro de algo programado, seguramente voy a poder aprovechar al máximo todas esas cosas maravillosas que yo puedo tener en mi perfil como decisor. ¿Sí? Si vos querés descansar 100% sobre tu planificación, cualquiera sea el modelo, así sea este modelo proyectual del que hablamos, y trabajás con la idea de cuanto más minucioso sea, mejor, y que entonces esto se va a cumplir a rajatabla porque va a salir todo como está absolutamente previsto, seguramente te vas a encontrar frente a una gran frustración la mayor parte de las veces, ¿sí? Y probablemente te conviertas en un burócrata, ¿sí? Cosa que tampoco es sana. Ahora, ir al otro extremo y decir, no necesito programar nada, con el peso de mi idea me alcanza, con el peso de mi idea y mi iniciativa y mi empuje me alcanza, es patológico. ¿Sí? Ser prolijo, ser prolijo en el diseño del proyecto, ser prolijo en la planificación, por supuesto que no te garantiza el éxito, absolutamente. Ahora, no planificar, no programar
la ejecución, como lo decíamos recién, decididamente te garantiza el fracaso. ¿Sí? Es como que no es un poquito de cada cosa. Vos tenés que tener una programación lo más sólida posible y sobre eso construir el espacio, como te decía, de la contingencia, de lo emergente, qué sé yo, y no al revés. ¿Sí? Pensar, yo no me voy a manejar con todos los emergentes y por ahí planifico algunas cositas. Eso es un desastre. Pero bueno, ¿hasta acá estamos bien con esto? ¿Hasta acá se comprenden? Sí, sí. Bueno, como yo les decía, y valga esto como concepto general o como concepto de base en términos de lo que es la propuesta, eh, esto que les acabo de proponer es una metodología general de diseño, totalmente, creo yo, bastante sencilla, creo yo, muy simple de comprender tanto como para el que lo diseña como el para que tiene que interpretarlo, y que van a poder aplicar con muchísima flexibilidad al planteo de casi cualquier tipo de proyecto. Como yo le decía, independientemente de cuál sea el ámbito y cuál sea el espacio en el cual ustedes se desempeñen, ustedes les interesa generar esto, no van a tener problemas con, a lo sumo, ligerísimas adaptaciones en poder utilizar esta metodología. ¿Sí? Estas 7 preguntas tan genéricas y este orden propuesto para esto les va a permitir, sin lugar a dudas, diseñar buenos proyectos, ¿sí? Cualquiera sea el ámbito de aplicación. Permítanme entonces tomar este último ratito de la reunión para advertirles en términos en generales de la mayoría de los organismos o de los criterios de evaluación de proyectos que existen en torno a esto. Y dentro de esto pongo en la bolsa, insisto, organismos públicos, privados, internacionales, fondos de inversión, según las características de la organización a la que ustedes representen o pretendan representar con esto. Permítanme que les recuerde o que les refuerce aquello o algunas de las cuestiones más habituales de rechazo, ¿sí? O de indiferencia. En la medida en que les iba presentando la metodología y algunas cuestiones anteriores, de alguna manera les fui mencionando algunas, pero valga recuperar e incorporar algunos elementos más. Después, recuerden de ese arranque que teníamos hace un rato cuando decía, uy, caramba, tenía una gran idea, se me ocurrió que puede haber una iniciativa muy piola, la compartí con alguien, quise involucrar a alguien y me dijo, tráeme el proyecto. Bueno, ahora cómo lo hago, ok, estuvimos charlando de cómo hacerlo, de cómo presentarlo. Después viene la otra parte, que uno dice, che, pero pará, seguí todo al pie de la letra, esto lo leí un montón de veces, pensé en la consistencia, para mí me quedó bárbaro. ¿Por qué? ¿Sí? ¿Por qué me rechazaron? ¿Por qué no me dieron pelota? ¿Por qué fue a parar, ¿sí? al último cajón? ¿Sí? ¿O por qué se deslizó tan rápido, ¿sí? a la papelera de reciclaje? A ver, independientemente de que un proyecto esté bien concebido, esté bien armado, no quiere decir que necesariamente tenga que capturar el interés de aquel al cual se dirige. De todas maneras, hay cuestiones que son habituales en este rechazo o indiferencia. Algunas de ellas ya las hemos mencionado, por eso simplemente las vamos a pasar rápido. Una de las razones más comunes, ¿sí? por las que se suelen rechazar o por las cuales suele aparecer, ¿sí? La indiferencia en la evaluación es cuando se confunden esto que decíamos, ¿no? La intencionalidad, las metas, el impacto, la escalabilidad. Ya hoy habíamos estado hablando, ¿no? de esta diferencia
entre metas, objetivos, propósitos, no voy a volver sobre eso, pero sí como les había prometido, dar una vueltita de tuerca sobre esta cuestión de las metas. Hay muchas metas que, como yo digo, es lo que en definitiva representa el primer paso, ¿sí? En capturar la atención o en que alguien pueda sentir interés por ese proyecto que estoy impulsando. Hay muchas metas que no son creíbles o que no se juzgan como sólidas o que no se juzgan como consistentes. Y generalmente la falta de consistencia en las metas o la no credibilidad por parte de algunas metas es porque faltan algunos de estos elementos que se mencionan en la parte izquierda de la imagen. ¿Sí? Muchas metas no son creíbles porque no son concretas. ¿Qué significa? ¿Sí? ¿Qué significa? ¿Sí? Ser concreto. Ser concreto es establecer el resultado, ¿sí? Que yo quiero alcanzar con algo. ¿Sí? Si yo dijese o si yo pensase, por ejemplo, nuevamente me voy a poner ahora en la piel, ¿sí? No sé, de una organización civil, comunitaria. ¿Sí? No, voy a desarrollar una campaña, ¿sí? De salud preventiva para mejorar la calidad de vida de la población. ¿Esto es una meta concreta? No, esto no es una meta concreta. Esto es una, como decíamos hoy, es una aspiración, puede formar parte de la definición de un propósito, pero decir, voy a hacer una campaña de salud preventiva para mejorar la calidad de vida de la salud no es una meta, no es concreto. ¿Qué implica esto? ¿A qué vas a apuntar? ¿Qué es esa campaña Como- preventiva? ¿Qué es una campaña de vacunación? ¿Qué es una campaña de sensibilización respecto del uso adecuado de medicamentos? ¿Qué es una campaña respecto de el cuidado ambiental? Cualquiera de esas cosas puede ser pueden ser preventivas desde el punto de vista de salud y apuntar a mejorar la calidad de vida. Sé concreto. Recuerden, la primera pregunta es ¿qué? ¿Y qué resultado? Si la meta no es concreta, es una buena intención. Después de esto diré, che, qué buen pibe Nicolás, ¿sí? Qué buen pibe Nico, qué buen pibe Rodrigo, qué buena piba Sonia, qué buena piba Vicky, pero ole, flaco, la meta no es concreta. ¿Sí? Amén, ¿sí? Amén de concreta, la meta tiene que ser realista. Tiene que estar en condiciones, más allá de que pueda ser ambiciosa, ¿sí? Más allá de que pueda ser ambiciosa, la meta tiene que ser realista, tiene que poder ser cumplible, tiene que dar idea de que es cumplible dentro de los plazos y de los recursos que se están proponiendo, de que se están demandando. ¿Sí? Usted decía, este, Nico, lo digo Nico porque lo tengo ahí a la derecha en mi pantallita. Nico, vos que sos un filántropo, ¿sí? Acompáñame con una donación, ¿sí? Para una campaña de nutrición que voy a hacer acá en los barrios, lo que estoy en Cava, es en los barrios precarios de Cava. ¿Sí? Bien, ¿cuál es mi meta? En el próximo año erradicar el hambre, ¿sí? En el AMBA. Chicos, esto no es creíble, no es realista, no es realista. Como les decía, no, o como les decía hoy en otro ejemplo, voy a desarrollar un programa de empleo juvenil. ¿Para qué? Para erradicar, ¿sí? Erradicar la desocupación en ese segmento. Chicos, no es creíble, no es posible de realizar en esa iniciativa, en la
para dato, ¿sí? Para dato de algún colega amigo que no vive acá en nuestro país, pero simplemente como referencia, en la Argentina hay 1 millón de pibes de entre 18 y 24 años que no trabajan ni estudian. 1 millón de pibes. ¿Qué crees qué crees que es realista que yo te diga que con esta campaña, con este proyecto que te propongo, vas a este, lograr erradicar eso? ¿En cuánto? No lo vas a lograr. Y aparte tiene tantas interrelaciones la problemática que sería inabordable con un proyecto. ¿Se entiende esto que les digo? ¿Sí? No solamente tiene que ser concreta, sino que la meta tiene que ser creíble. ¿Sí? Y esta idea de lo concreta de la meta y de lo creíble que sea, se vincula con dos elementos que son los que le terminan dando, si me permiten la expresión, carnalidad, ¿sí? A esto, que es el tiempo, en cuánto se va a cumplir esto, en cuánto voy a obtener los resultados. Sí o sí, una meta tiene que estar temporalizada y tiene que ser medible, ¿sí? Tiene que tener claramente un elemento que me permita medir si se cumplió o no se cumplió. Esto como si yo dijera, estoy demasiado excedido de peso, ¿sí? A partir del lunes me voy a poner en línea, ¿sí? Y voy a alcanzar un peso saludable. ¿Esto es una buena meta? No, no es ninguna meta, no existe. ¿Cómo lo voy a medir? ¿Qué es un peso saludable? ¿Quién lo dice? ¿Dónde está? ¿De dónde parto? ¿Cuándo llego? No es creíble, ¿sí? Sería creíble si yo, por ejemplo, dijera, bueno, siguiendo esta dieta, voy a adelgazar 10 kilos en este año. Eso suena un poquito más creíble. Eso sí es una meta. Lo que no se mide no se puede mejorar en ningún terreno. Siempre tengo que tratar de encontrar un factor de medición en torno a este tipo de cuestión. Muchos proyectos, al margen de esa confusión que decíamos, sencillamente no son considerados o resultan objeto de la indiferencia por algo que parece tan elemental, pero que las metas que se proponen no son creíbles. Muchos otros, como decíamos recién, a propósito de nuevamente vuelvo a las preguntas básicas, ¿no? Recién estaba en el qué, ahora vuelvo al cómo. No se establece, esto también ya hablamos bastante cuando hablábamos de la metodología, no está claro cómo se va a llevar adelante el proyecto desde un punto de vista operativo. Y también, por más que parezca una sentencia absoluta o una frase hecha, es cierto lo que dice acá, lo que no está claro cómo se va a hacer, no se va a hacer. ¿Sí? Si cuando yo te pregunto, o cuando yo estoy leyendo, ¿no? Que es una forma de preguntarte cómo vas a cumplir con esa meta, no encuentro, ¿sí? No encuentro una respuesta sostenible, una respuesta consistente en términos de mi razonamiento va a ser esto. Si no está claro cómo vas a hacer determinadas cosas, seguramente esas cosas decididamente no se van a hacer. ¿Sí? Y nuevamente, a propósito de los resultados y los tiempos, ¿sí? Insisto en esta frase que es un clásico, pero nunca deja de estar. Además, nunca pierdan de vista que lo que no se puede medir no se puede mejorar, decididamente. ¿Hasta acá vamos bien con esto? ¿Sí? ¿Hasta acá está todo claro, seguro? Sí, ¿Sí? Bueno, Sí. ya entrando, sí, hoy estuvo, sé que estuvo, el encuentro es un poquito más pesado de lo demás, pero bueno, tiene algunas cuestiones técnicas, por más que uno las tenga que simplificar, me refiero muy cuestiones metodológicas, que es tipo como, bueno, más imperativo, ¿no? Hagan esto. También
otra sentencia, y quiero también que lo tengan claro a propósito del quién o del quiénes, ¿sí? También es cierto, y esto lo dejo como reflexión, nunca se olviden que siempre el 90% del éxito de un proyecto depende de quienes lo lleven adelante. Los proyectos en sí mismos, por mejores intenciones, por más claros que estén en su planteo, por mayores recursos que tengan comprometidos, siempre van a depender mayormente de quienes están detrás de ello, fundamentalmente de quienes lo lideren. Permítanme tomar hasta aquí, digamos, esto que decía, ¿no? Que responde un poco al eje de la convocatoria sobre el diseño del proyecto, cómo poder materializar esto de plasmar una idea que puede ser piola, tener una iniciativa que puede ser importante para aquello que nos proponemos, cómo plasmarlo en un proyecto. Hasta aquí, esto que les decía, y esta metodología, insisto, creo bastante sencilla y asimilable para que puedan aplicarla casi a cualquier cosa. Permítanme entonces que tome unos, por lo menos en lo que a mí respecta, tome unos minutos adicionales finales para un pequeño bonus track, pequeño adicional, ¿sí? En torno a esto que voy a conversar. Un colega mío con el que trabajamos juntos muchas veces en este tipo de cuestiones siempre dice, hoy lo he invitado a participar en una parte de la reunión, pero bueno, él lamentablemente estaba en Europa y no le cerraba el uso horario porque iba a estar como hasta las 12 de la noche en esto, ¿viste? Está en España y qué sé yo. Pero hay algo que le dije, bueno, te voy a chorear una de tus frases, Cervés, que él siempre dice, una cosa es gestionar un proyecto y otra cosa es gestionar por proyectos. ¿Qué es lo que quiere decir, ¿no? Con esto de gestionar por proyectos? Que hay muchas organizaciones o muchos tipos de organizaciones hoy que por la propia dinámica que tiene el contexto, más que trabajar sobre la idea de un proyecto, permanentemente trabajan sobre la idea de proyectos en general. ¿En qué sentido? A ver, pensemos distintos tipos de organizaciones, como decíamos hoy. Si pensamos en una empresa, bueno, por cuestiones tecnológicas, por nuevas conformaciones, por rotación de personal, por dificultades para atraer talentos, todos aquellos que están inmersos de una u otra manera en la gestión empresaria saben de este tipo de factores que los menciono, más que imaginar su funcionamiento como una línea continua, como podíamos hacer en la revolución industrial. Hoy el desempeño de cualquier empresa, independientemente del sector en el cual se mueva, está muy centrada en el tema de los proyectos. ¿Sí? Proyectos, como decíamos hoy, para una determinada campaña, para el lanzamiento de un producto, para una necesidad puntual de algún tipo de cliente o conjunto de clientes. Y con este perfil que tienen los proyectos, ¿no? Un resultado concreto que se espera, un tiempo de arranque, un tiempo de cierre, determinado conjunto de personas involucradas en esto, terminó el proyecto y pasamos a otro. ¿Sí? Y esta es la dinámica más habitual. Si uno piensa, no sé, como decíamos hoy, que lo pusimos varios ejemplos de esto, en una organización de la sociedad civil o institución comunitaria, tenés un fenómeno ineludible que es el de los voluntarios. ¿Sí? Cualquier organización de la sociedad civil en serio, consolidada, cualquiera sea su fin, comunitario, social, político, cultural, descansa fundamentalmente sobre sus voluntarios. ¿Sí? Y el factor voluntariado es especialmente sensible al tema de laburar por proyectos. ¿Sí? Porque vos necesariamente tenés que capturar la voluntad de esa persona en sus tiempos, en sus posibilidades, en su formación, en sus recursos e involucrarlo en algo donde pueda llegar a generar un impacto positivo para el resultado institucional que se busca. Esto es la base de la gestión de una ONG. ¿Sí? Con lo cual también vas dirigido hacia la gestión por proyectos.
Y si hablas de, inclusive del sector público, y no me refiero solamente a nuestro país en particular tiene no vamos a utilizar esto como espacio de catarsis de nuestras miserias institucionales, ¿sí? Como nación, como Estado-nación, pero en general, en todos los países, aún aquellos que institucionalmente uno parecería admirarlos, por lo menos a la distancia, también tiene este quilombo. La volatilidad de las políticas públicas, ¿sí? En un mundo convulsionado, en un mundo en permanente transformación, en términos geopolíticos, con toda la crisis de las instituciones contemporáneas. El sector público, no solamente en países esquizofrénicos institucionalmente como el nuestro, sino en general en la mayoría de los países hoy, aún en aquellos supuestamente consolidados, también se ve compelido a gestionar por proyectos. A más largo plazo, a más corto plazo, pero hoy todo modelo de gestión pública que de una u otra manera aspira a generar algún tipo de impacto de transformación, también tiene que generar por proyecto, también tiene que, ante ante el punto desde donde arranca, ante la imposibilidad en un determinado momento de poder generar continuidad en políticas públicas, también tiene que pensar una gestión transformadora en términos más de una secuencia de proyectos concordantes y escalables, ¿sí? Que como una abstracción de gestión que en determinado momento termina siendo chupada o bien por la propia burocracia estatal o bien por el peso de las corporaciones. Y así podríamos imaginar, más allá de que tomamos estos tres elementos, así estos tres modelos, podríamos imaginar un montón de instituciones con sus matices. Entonces hoy, siguiendo esto que dice mi querido amigo Raúl, este, eh, más que pensar en la gestión de un proyecto, hay que pensar las organizaciones como, en general, como una gestión por proyectos. Y dentro de esto hay que pensar, bueno, acá en la imagen tratamos de alguna manera de reflejar todo esto, ¿no? No importa si se trata, insisto, de una empresa, de una organización comunitaria, de la acción que puede surgir en la política pública, es necesario pensar en la construcción de un modelo de gestión basado en proyectos, que es otra cosa. Y ahí hay dos ideas en este breve bonus track para aquellos que tienen alguna responsabilidad ejecutiva, una responsabilidad de conducción en sus organizaciones, sea cual sea esta, ¿no? Sea una empresa estabilizada, un emprendimiento de negocios, un emprendimiento social, una institución X, que es cómo construir un modelo de gestión basado en proyectos. Y yo digo, lo primero que, como se suele decir, hay un viejo, viejo pensador organizacional de la toma de decisiones, que era un americano que se llamaba Herbert Simon, que en algún momento, si bien sus aportes y sus estudios datan de más de 50, 60 años atrás, durante toda la segunda mitad del siglo pasado fue una persona muy influyente en distintas disciplinas, en algún momento inclusive llegó a ser premio Nobel de Economía, pero decía Simon en algún momento, cuando él hablaba de las decisiones, pero bien lo podemos saber, esto, que para poder tomar una buena decisión, primero hay que encontrar la oportunidad para tomarla, ¿sí? Y lo que quería decir con esta suerte de ironía o juego de palabras, ¿sí? Es que, mirá, si vos no estás atento a lo que pasa, si vos no sabés dónde buscar las oportunidades, no vas a poder generar las oportunidades, ¿sí? Cuando uno habla de una gestión basada en proyectos, ¿sí? Más allá de esa idea, de esa inspiración, de esa cosa que un día que estaba comiendo frutillas, como dice otro colega mío, porque dice que a él lo pone creativo comer frutillas, ¿sí? Como dice otro colega mío que dice, a mí me pone creativo comer frutillas. Un día que estaba comiendo frutillas, se me cruzó una idea loca por la cabeza y de ahí surgió una iniciativa y esto lo pude plasmar en un proyecto y mirá qué impacto que generé. Más allá de esto,
¿sí? Que es absolutamente loable, cuando uno se plantea un modelo de crecimiento organizacional basado en proyectos, tiene que saber por dónde buscar. Y acá, en esta lista de control, hay una pequeña muestra de por dónde buscar. Que esto sería más o menos algo así como si alguno de nosotros en este momento se preguntara, che, bueno, me interesa en mi organización llevar adelante un modelo de gestión basado en proyectos, pero ¿por dónde busco? ¿De dónde van a salir los proyectos? Bueno, ok, acá tenés una suerte de idea. Si vos querés armar proyectos, ¿por dónde busco? Bueno, pensando en tu organización, pensá en cuáles pueden ser las necesidades específicas de aquellos públicos a los que te dirigís. ¿De qué manera te estás relacionando con ellos? Si empiezan a pensar en todos los ejemplos que, insisto, improvisadamente, les fui dando hoy a medida que íbamos analizando el tema metodológicamente, van a ver que esos ejemplos, aún sin tener yo presente este listado en ese momento, de una u otra manera se inspiran en eso, ¿no? ¿Qué necesitan nuestros públicos? ¿Qué puedo hacer, ¿sí? Para satisfacer mejor las necesidades de nuestros públicos? ¿De qué manera me estoy relacionando con mis públicos? ¿Cómo puedo hacer para mejorar la calidad de relaciones con ellos? Aquello que yo entrego, el valor que yo entrego a partir de mi acción, de mis iniciativas, ¿de qué manera puedo incrementar el valor de lo que hago? Esto sería un poco lo que en una empresa, permítanme que acá me traicione mi formación, sería lo que en una empresa, digamos, el back-end, ¿no? Es decir, lo que está frente a nuestro público, lo que tiene que ver con la organización de puertas hacia afuera, ¿sí? De puertas hacia afuera, cuando yo pienso en para quién hago lo que hago, ¿no? Recuerden el para qué. ¿Para quién hago lo que hago? ¿Para qué? Para dar mejor respuesta a las necesidades, para mejorar la forma en la que me relaciono, para incrementar el valor de aquellos públicos a los cuales me dirijo. Empiecen buscando por ahí. Pero no solamente los proyectos son para mejorar lo que hay de puertas hacia afuera. En muchas instituciones, cualquiera sean sus características, los proyectos también tienen que ver, y creo que esto es obvio, para mejorar lo que hay de puertas hacia adentro. ¿Y qué es lo que se puede mejorar o qué es lo que puede ser objeto de un proyecto de mejora de puertas hacia adentro? ¿De qué manera construyo mi red de alianzas? ¿Cómo mejoro los procesos internos? ¿De qué manera puedo mejorar la atracción de recursos críticos, cualesquiera que sean estos, ¿no? Como decíamos hoy, recursos materiales o personas? ¿Cómo mejoro la sostenibilidad económica? También esto último, cualquiera sea el tipo de organización. Si yo empiezo, ¿sí?, a repasar y tengo esto como agenda de referencia de mi organización, insisto, cualquiera sean las características de ella, y tomo la política de repasar periódicamente estos puntos que les comparto, permanentemente voy a tener buenas ideas para plasmar en proyectos. Si a esto le sumo, ¿sí?, la metodología que veníamos hablando hasta aquí, voy a tener una agenda tupida y consistente para trabajar, cualquiera sea el espacio en el cual me desempeñe. ¿De acá estamos bien? ¿Sí? Sí, Sí. sí. Bueno, perfecto. Por mi parte, ya más o menos cumplí con los tiempos que les había dicho, no quiero abusar. Perdonen si hoy fue muy pum, 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 pero es un tema que requiere, como les decíamos hoy, ser un poquito meticuloso en algunas cuestiones. Por supuesto que más allá de este espacio, como todos lo saben y se los digo permanentemente, estoy a disposición absoluta para cualquier consulta que quieran puntual, que quieran hacer todo esto. Si alguno de ustedes está en algún momento trabajando en algo, en el diseño de algo, de algún tipo de proyecto,
que no tenga que ver con cuestiones técnicas, obviamente que no sean de mi dominio, ¿no? Pero por lo menos en cuanto a forma, en cuanto a metodología, y lo quiere consultar y me quiere mandar algún borrador y ese tipo de cosas, no tengo problemas en hacerle alguna devolución. Y si alguien quiere, por supuesto, profundizar en algunas de estas cuestiones, podemos organizar algún otro encuentro más adelante, ya con temas más puntuales que ustedes quieran. Mi idea, como les decía hoy, era poder darles una base o poder darles un punto de partida para algo que operativamente les pueda ser de utilidad, insisto, más allá del ámbito en el cual ustedes habitualmente se mueven. Si